en la policía bonaerense, el caso Constantini, un diálogo entre la novela Serial Killer y el tema que atraviesa este año, el aniversario de la última dictadura cívico-militar, organizada por Editorial Dragones de Papel, y van a participar el autor de la novela Serial Killer, Tomás Fernández, y la señora Paola Adler y la Marta Pudre. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Agradecemos al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires nuevamente por brindarnos el espacio. Es muy importante para los autores y las editoriales independientes, sobre todo para fomentar la industria cultural de la provincia. También agradecemos a ustedes por acompañarnos esta tarde en la presentación de un nuevo libro muy querido para nosotros, Serial Killer. Hoy nos acompañan Antaño Leonardo, Tomás Fernández y Paola Adler, editora de la obra. El año pasado, en este mismo stand, estuvimos presentando Imaginen un río, un policial isleño, que nos contaba la odisea del Correcaminos. Y hoy día, con Serial Killer, estamos presentando toda la investigación de redención para poder contar qué es lo que ocurre. La literatura es transversal a todas las partes de tanto la historia presente como pasada. En Serial Killer también se habla mucho de la memoria institucional del trauma y cómo se representan desde la literatura los traumas de la memoria, épocas pasadas, y tomando como ejemplo a Constantini, que es el personaje principal de la historia, vamos a charlar un poco sobre esto. Bueno, antes que nada, ¿se escucha más o menos bien? Sí, habla fuerte. Hasta cierto punto. Bueno, en cualquier caso me levantan la mano o algo y acá estaremos para retomar eso. Solamente para fundamentar un poquito el título, voy a decir que por supuesto el título es relevante con el aniversario de la feria, pero también para esta novela, porque si bien es la novela de una investigación más o menos contemporánea, sabemos que hay grandes hitos, como el advenimiento de la democracia, pero sabemos también que las instituciones están hechas de gente y gran parte de esa gente está antes y después de los hitos. Y el investigador principal de esta novela es fue policía en la bonaerense y se formó en esa época de democracia, pero con una herencia o una impronta muy fuerte de años anteriores. Yo para nada soy especialista en ese tema, pero sí me documenté, entrevisté a gente y en un momento con un grupo de personas íbamos a hacer una película sobre la policía bonaerense justo en la época del primero o segundo ministerio de Arlañán, que fue en la época en la que nada menos que Dualde dijo hay que acabar con la maldita policía, después del caso Cabeza y compañía, hay que pegar una vuelta de tuerca. Y toda esa investigación que yo hice para este guión está en el famoso limbo de la producción, probablemente no se haga nunca. Sí fue muy instrumental para que se anclara en una realidad, digamos, sociológica, penal en cierta medida e histórica, nuestro protagonista Constantino. Vamos a hacer la idea. Bueno, ya estamos hablando de la novela. Hablemos de Constantini. Constantini es el protagonista de la novela. Aparecen otros personajes, la secretaria Di Benedetto, que viene de la novela anterior de Imaginen un río, y quería decirles esto: el asesino serial que va a matar a la mujer y al hijo de Constantini, por eso es necesario investigar Constantini, policía retirado, pero vuelve a la fuerza, un poco desgastado, un poco ilegalmente, pero lo se incorpora, va a investigar al Correcaminos. Correcaminos yo lo conocemos de Imaginen un río, pero les quería avisar que pueden leer esta novela independientemente de Imaginen un río,
hay una continuidad, hay personajes que pasan de una novela a otra, pero no se van a perder nada si arranca por esta. De hecho, si arranca por esta, van a quedar lo anterior. Eso quería decir. Constantini es un personaje muy particular, muy especial, y además de haberse formado en la policía bonaerense previa a la reforma de D'Artagnan, tiene un método de investigación polémico, digamos, para no decir que roza la parodia, el humor o la crueldad absoluta, aplicado como un método de interrogación a sus testigos. ¿De dónde sale todo esto? Creo que, bueno, todos sabemos que la relación de una novela con la realidad es uno de los grandes problemas de cualquiera que se pregunte sobre la realidad. Que hay algún tipo de relación es obvio, pero en qué consiste la relación específicamente es mucho más difícil de definir. Y nosotros sabemos que en Argentina hay cierta polémica sobre lo efectiva y eficiente que es la policía. Digámoslo así, para no entrar en detalle. En otros países donde la ficción del procedimiento policial es mucho más fuerte, como Estados Unidos, hay mucha más fe en la eficiencia de la policía. Y eso permite, de manera casi natural, otro tipo de literatura policial, de novela policial, pero también de serie, no películas. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo hacer que la policía, de manera más o menos creíble, que yo me la pudiera creer, porque si no, no lo puedo escribir, resolviera un crimen? Y mi respuesta, entre comillas, fue esta. No un investigador privado, sino un ex policía que vuelve a la fuerza, pero se mantiene un poco en los márgenes. Interviene, se va, hace cosas que son altamente polémicas, al sea, que van en contra de la ley, absolutamente. Eso también es una de las grandes cosas que incluso la policía se plantea todo el tiempo. ¿Hasta qué punto respetar la ley en aras de encontrar a los criminales? Estoy simplificando muchísimo. Se entiende un poco que hay cierto tipo de contradicción. Yo, en su momento, entrevisté a un policía que me decía, antes los jóvenes policías venían con el revólver en la mano y ahora vienen con una constitución. Lo que quería decir era, ahora no resuelven ningún caso. Y esa especie de idea de que hay una contradicción entre respetar la ley y resolver casos sigue muy activa, creo yo, por lo menos en la policía. También tiene que ver no solamente con el método de investigación, sino con la tesis sobre la novela negra que está implícita en Serial Killer. De hecho, está planteado una discusión entre una agente del FBI y Constantini. La agente del FBI le dice: los policías de ustedes es como tirar un hilo. No tira de un hilo y tira lo suficiente hasta que encuentra al culpable. En Argentina es diferente. Constantini dice que el crimen es una gran sábana, un tejido de corrupción, prostitución, trata de blancas, narcotráfico, narcomenudeo, bien tráfico de partes de autos, y el todo ese entramado delincuencial no es un alguien que no puede tirar y encontrar asesinos si no lo tiene. Está corriendo una gran sábana de crimen. Y esa tesis, esa oportunidad de plantear la tesis sobre la novela dentro de una novela, me parece que es un hallazgo formidable y que los invito a leer. No tengan miedo. Si tienen miedo a la extensión de esta novela, adentro del libro, acá atrás también, miren, acá atrás hay un QR para que se descarguen el primer capítulo gratis. ¿Sí? Así que los estoy invitando a leer esta gran novela. Pero volviendo al tema de la tesis de qué es un policial. Bueno, yo no sé bien qué es un policial. Lo que sí sé, primero, es que yo quería... Vieron que siempre que leemos un libro sobre un asesino serial o una novela con asesino serial, el acento está puesto en él. Y yo quería un libro que pusiera mucho más el acento en las víctimas por un lado y por el otro en las condiciones que permiten que un asesino exista. Esta idea de que cada sistema productivo tiene el sistema criminal
adecuado que ese sistema productivo, y lo podemos ampliar en todos los sistemas, era algo que me interesaba un montón. Y también esta cosa que dice Bourdieu, por ejemplo, o sea, Bourdieu lo dice en realidad, que es lindo y fácil sacar la foto del hombre que aprieta el gatillo, pero que la tarea del sociólogo, y no solo del sociólogo, también del novelista, por lo menos del novelista como yo quiero ser, es ver cuáles son las estructuras, los trasfondos, los pactos y las alianzas que permiten que esa persona apriete el gatillo ahí. Porque generalmente los actos individuales, incluso los más terribles, están permitidos, favorecidos o facilitados por un montón de otras cosas que a veces no son tan fáciles de ver. Pero una novela, con el beneficio de la extensión, puede apuntar un poco a eso. Y caminar como un antropólogo por el territorio de los productos, creo que es una manera interesante de hacerlo. A mí fue muy atrapante hacerlo, y cuando tuve que arreglar la novela para corregirla, que tuve que arreglar varias veces, veía que en momentos me volvía a tocar de nuevo. Como si, o sea, como si ese interés intrínseco que tienen esos ámbitos oscuros que tienen por lo menos para mí, me siguiera tirando de esta página que ya me dio. Sí, el Kindle tiene crímenes, tiene reflexión, tiene momentos literarios y también tiene muchísima cultura. Tiene muchos personajes, además de Constantini, está. Y aquí yo creo que es donde vos pones el acento de las víctimas más que el asesino o los asesinos. Que una de las protagonistas es una chica de menor de edad que logra escapar. Que logra escaparse y es la clave no para dar el asesino y también para hacer avanzar la novela. Sí, que es tal cual. Y me parece que ese personaje un poco típico, ya, ahí el dragón rojo. La chica secuestrada era la yanca de una senadora. Creo que chicas, acá no te dragón rojo. Yo conocía que la niña secuestrada hay una niña muy bien, muy bien. Pero te quería preguntar bien sobre el tema de San Vittorio, es que la hacemos atraviesa toda de Buenos Aires y Esto, donde yo creo que todo eso, esa siempre cambió un tiro para mí. Está, aunque yo me diga, creo que lo digo infinito, que es hasta cuando viví en Paraíso. La novela verdaderamente así como que esto no es eso, que sí, de la ley, claro, es cuidado y diferenciación. Y quiero decir es que uno entiende que uno no existe en la música, la natural. Y cuando yo pensaba que tenía que pasar bien por Pacheco, igual yo pensaba, esto es abiertamente increíble, es en lo que como estar de viaje en otro mundo, así yo no tenía pensar que de hecho nunca lo que sí, donde me quedé de tan cerca mucho. Sí, y con los momentos creo que estamos en la borrea a través de ¿qué pasa atrás de fachadas? ¿Qué no conocemos? ¿Qué pasa en este largo corredor que conecta el río con el americano? Y llegado a la americana, era una cuestión de unos pocos kilómetros para llegar a Pergamino. Y ver que esta conexión federal tiene un montón que ver también con el circuito de la circulación. De repente, la soja de Pergamino va más bien a Rosario, pero sin embargo, los canales siguen siendo las rutas. Y las rutas para mí siempre fueron el lugar prácticamente más atrapante de un país. Alguien intenta pintar las rutas, en las vías de tren o en cualquier lugar donde el tránsito donde pasar. Ese espacio entre me parece que es muy interesante. Y bueno, Serial Killer, que es la asesina serial, sabemos que la soja no es un serial, sino una oleaginosa, pero en sentido amplio diciendo que el personaje sigue siendo un serial, porque aproximadamente lo comparamos a un serial. Esa ruta del serial puede ser también la ruta de la muerte.
Y después enseguida la ruta de la muerte, los triángulos de la muerte y demás, que tienen mucho que ver con el territorio. Siempre hablemos. Es una novela muy rutera. De hecho, le pusimos policial rutero, así como en un río le pusimos policial limeño, que definitivamente era una aventura que ocurría más que nada en las rutas, en tránsito, con mucho paisaje en muchos lugares. Pero, ¿por qué la firma está Leonardo y no el mismo de Más de los Ríos? Esta es una buena pregunta y es un poco difícil de responder. Ustedes saben que Pessoa no usaba seudónimos exactamente, usaba heterónimos. Esto quiere decir que usaba un seudónimo, entre comillas, distinto para cada ocasión. Y yo me di cuenta de que esto me parecía muy práctico, porque a veces uno escribe una novela en tercera persona, o un poema, o lo que sea, algo sin un narrador en primera persona, y sin embargo no cree que lo esté escribiendo uno directamente, porque uno puede escribir de muchas maneras. Yo no soy de los que creen que el crecimiento como narrador es desarrollar un estilo y explotarlo en la máxima dirección que ese estilo tenga, sino que creo que es más interesante verlo con un montón de perspectivas o puntos de vista, cada uno con sus propios límites y sus propias tendencias. Kim Baker, la autora de Imagina un río, es un poco más lírica, le gusta detenerse en canciones y poemas, y le gusta experimentar un poco más con el lenguaje. Day Leonardo también es un nombre de persona, podría ser para una mujer. En cambio pone más el acento en la realidad material y en cómo se encadenan los hechos. En ese sentido es la novela más clásica, porque tiene un mundo narrativo claramente definido, la zona de Pacheco y Tigre, en 2016-2017, tiene personajes que van cambiando en el tiempo y mostrándose en el tiempo, y tiene una trama en la que una causa lleva a un efecto y que a la vez es causa de otra cosa. Por supuesto que hay muchos de estos, pero todas se conectan de manera más o menos clara, mucho más clara que el Imagina un río. O sea que me parece que André Leonardo es más de ir a lo concreto material, a lo causal, y a no dudar de la realidad, por lo menos de manera directa, como Kim Baker. Y siempre me causaba gracia esta idea de que pudiera hacerse una trilogía de 3 autores distintos. Que hubiera cuestiones diferentes. Y esto, por supuesto, impacta mucho en el mundo narrativo y en los personajes y en la trama. Porque lo que para Kim Baker era una manera, o un personaje hablaba de cierta manera para Kim Baker, André Leonardo de repente nos hace hablar de otra manera. ¿Por qué? Justamente porque cada autor implícito o cada heterónimo tiene una perspectiva propia. Y esta combinación sobre un mismo mundo, entre comillas mundo, y personajes comparables, me parecía una cosa divertida. Como para que la gente se preguntara por qué pasaba eso. Dijiste trilogía, no puedo evitar preguntarte qué pasa después de la novela. Eso está muy bueno todavía, pero no voy a explicar nada. Solo voy a decir que esta serie Killer no es una secuela, sino más bien una spin-off de Imagina un río. Le dieron una subtrama mínima para que me tiene trama principal. Y hay un personaje que a mí me parece bastante interesante en la serie Killer que me gustaría recordar. Y es, algunos de ustedes a lo mejor saben que yo soy bizantinista. Me dedico entonces a la Edad Media griega. En la Edad Media griega y en toda la espiritualidad occidental, bueno, oriental, no occidental, hay santos locos. Siguen estando en Rusia, en Kremlin, en Polonia, o en la República Checa. Y en esta novela, Serial Killer, hay una especie de santo loco. Que no se sabe si es santo, pero seguro que sí es loco, y que es instrumental para que la trama avance en cierta medida. Dedicarle un poco más de atención a esa persona y ver qué pasa con Constantine, con la chica rescatada que mencionaba Pao. O sea, vamos por el lado de John Gris, alias Padre Iván, porque en la novela que un giro cambia de nombre, como el actor de la novela, del capítulo. Así que vamos por ese lado. Pero volvamos a André Leonardo y André Killer. Si André Leonardo es un tipo sintético que va a los hechos, ¿cómo pudo escribir 514 páginas?
Bien, ahora respondo. Les pido también, vayan pensando si tienen alguna pregunta, porque probablemente en un ratito nos quedan unos minutos, que haya alguna pregunta del público, nos encantaría. Siempre nos empieza todo un montón. Lo que pasa es que yo creo que lo concreto suele ser mucho más extenso que lo más metafísico o esencial. Si vos querés contar cualquier hecho, entre comillas, histórico, es muy fácil. Ampliar los detalles, explicar qué pasó con tal o tal cosa. Yo creo que las personas más concretas y materiales tienen que ser mucho más extensas, más idealistas. Creo que tiene que ver con eso. Es muy local. Mira, cuando vos pensás los asesinatos y para descubrir son un poco viendo ¿cierto? Con los de la novela policial se le crean un poco de detalle, ponerle de la policía, chicos, y viene en el contexto antropológico social, venir todo. Y quería decir, yo es difícil hacerla más todas largas. Y entonces, mi miedo era hacerla montones de miedo. Más le saqué más de partes, no más. Mira, cada dos, más cortas, también. Discutir, es un discutido y no problemizar la cosa. Lo hemos discutido, hemos discutido en el campo y no va a seguir la cosa importante de la papel. El tema de la Chanlico, todos de estos tiempos se pasa a los lectores, el aire de líquidos gaseosos para el incluyimiento de toda esa novela de una esa muy amor de tiempo para ver disponibilidad de que el mundo va a ir de psiconomía y de que la el mercado tiene que empezar a hacer la gran breve se pretende no era leer es tanto de esa novela armada que también vamos a una posibilidad de que no se juntan las novelas, más bueno, dar la nueva forma, cuando novela es una parte, es no realmente a la que son obras literarias concretas y no es de contacto. Hablamos de eso, donde se de un y yo quiero agradecer todo y felicitar. Pero hacer este brillo que gana de 554 páginas de novela, lo que está hablando de porque es una forma de decir a lectores que confiamos en nosotros, en la capacidad de estudiar esto. Hay gente que puede leer tiempo, hay gente que está esperando que no una novelita de imágenes, sino una aventura larga, una aventura de las cosas no se son porque sí, hay explicaciones, hay que preguntar cada día. Donde los tiempos en la puta de la poder genial que los diálogos tienen la potencia que vienen y van a centralizar y el tiempo para cada uno. Sí, cabe hablar algo. Una vez hablé con un amigo de 17 años que leía novelas buenísimas de aventuras de fantasía. Le digo, ¿por qué te gustan las novelas largas? Yo necesito saber todo sobre cada personaje, ¿no? Y cuando leí el serial killer, yo le encontraba que el autor estaba satisfaciendo mi deseo de conocer en profundidad a cada uno de los personajes y saber exactamente qué venía pasando. Yo entendí a esa chica de 17 años con su capacidad de concentración, con su amor por la lectura. Y yo les aviso, esta novela la leímos varias veces, cada uno de nosotros. Y no nos damos cuenta de que la leímos. De hecho, la primera vez que la leí mismo. Y como no tengo pulso el contador de páginas, no sabía cuándo duraba. Era una novela. Tenía la estructura de una novela, tenía el aire de una novela, y me la dudé. Las veces que lo volví a leer y la última vez que la leí, un arranque no lo puede parar. Si no me creen, agarran el juguete, ahí dice la tienda que te puede dar, le entran a la página de Dragones de Papel. Una cosa que no me quiero olvidar es que sigan a Tomás Fernández en La Poesía de Rico, que publica casi todos los días un poema o algunas impresiones literarias, alguna reflexión, que no se pierdan también el contraste, ¿no? Poder escribir
una placa de Instagram, una obra, y poder hacer una obra así de grande, que de nuevo quiero decir, lo celebro y lo felicito, que está puesta a los lectores, que está puesta a la gente, a que hay capacidad, que hay tiempo, hay foco de hacerse tiempo para leer, no es imposible. Así con este tiempo para que Bueno, siempre hay tiempo para todo, con tal que uno deje todo lo demás. Y eso me pasa mucho con las cosas. Yo nunca tuve problemas en el todo. Pero quería, esto que dice Pablo, me parece súper importante, esta cuestión de la apuesta editorial. Nosotros sabemos que en Argentina, en las grandes editoriales, como el mercado argentino es tan relativamente chico, no hacen apuestas por lo desconocido en nada. Es casi imposible que apuesten a un autor ignoto. Esto siempre fue así en Argentina y probablemente no vaya a cambiar. Pero la novedad es que ahora las editoriales medianas, como están tan presionadas, y por supuesto, cualquier editorial tiene que subsistir, ¿no? A veces la magnitud. Está con una lógica que también tiene que ver con el marketing, y ahora no sé tanto, a un amigo le dijeron, podemos publicarle tu libro, pero necesita un prólogo de tal persona muy importante, necesita que lo acordes a menos de la mitad, y necesita que consigas un subsidio extra para que fuera rentable el libro. Pero te imaginas que en esas circunstancias no puede subsistir ninguna creación más o menos no asegurada. Creo que ahora es el momento de las editoriales chicas, porque son las únicas que se pueden permitir apostar realmente a lo que les parece que va a funcionar. ¿Y por qué van a hacer eso? Bueno, por un lado, porque no tienen costos fijos, digamos. Es más raro que vayan a la quiebra porque todos tenemos otros trabajos. Ninguno de nosotros vive exclusivamente de los libros, ni mucho menos, me parece. Pero también porque estamos apostando a eso, no a lograr un negocio rentable que ojalá suceda el día de mañana, pero sí hacer circular algo en lo que creemos, no pensando tanto en costo-beneficio financiero, ni mucho menos, sino en qué podemos hacer circular con eso. Y dicho esto, yo quiero recordar, creo que fue más bien en enero, febrero, cuando yo tenía que releer la novela, pensaba que estaba casi lista, en cierta medida estaba casi listo, pero me di cuenta de que le faltaban un montón de cosas, que a partir de un capítulo no funcionaba tan bien. Entonces me empecé a escribir, o a reescribir, mejor dicho, hasta las 4 de la mañana, casi todos los días, después de un día también intenso de lectura, y siempre tuve un feedback muy inmediato con Pau, con Griselda y con Gus, y eso no tiene precio, porque tiene que ser una obra en equipo. El trabajo del escritor suele ser solitario, pero no tiene por qué ser solitario siempre, y en ciertas fases es mejor que no lo sea. Y ese acompañamiento, contención y ver como vas bien, o sea, te creaste una linterna, acá hay una brújula, eso cambia todo. Y eso no sé si pasas, o sea, nunca publiqué en una editorial grande, pero me da la impresión de que no pasa en editoriales grandes. Que no hay esa entrega total a que salga lo mejor que podamos el libro que tenemos entre manos. ¿Y por qué tiene que salir tan bien? ¿Y por qué es lo que creemos? Es nuestro sueño y nuestro objetivo. Bueno, gracias por eso. Sí, el proceso. Ahora sí, vamos a ver si el público tiene una pregunta que nos encantaría. Bueno, sí, tengo una pregunta para hacerte. ¿Cómo hace un autor como vos, en tu cabeza, para que allí esté el poeta, el investigador, el historiador? O sea, ¿cuántas partes de ese cerebro estás trabajando? Vuelvo a darme la pregunta, ¿por qué lo digo? Mi poesía del siglo es mala y está escondida en casa de los rincones. Pero a mí me lleva algo de mi parte, no sé, lo vuelvo. Yo no podría hacer lo que hace vos, investigar, ver lo otro. Eso me fascina. Esa es mi pregunta. ¿Cómo hacer? Bueno, gracias. Qué linda pregunta, Carmen. Porque a mí esta cuestión de la variedad me parece que es un poco la clave de lo que a mí me interesa hacer. Yo amo un montón y trabajo como investigador de CONICET y mi trabajo como docente de griego y de literatura en general. No lo negocio por nada. No es que digo, ojalá pudiera vivir de escribir novelas y dejaría lo otro. Ni loco. Creo que un día tiene muchas partes, pero para mí tiene sobre todo dos partes.
La primera, que es la más importante, es la que dedico a mí y a mis proyectos. Y ahí, aunque tenga cosas urgentes, no hago nada. No atiendo el teléfono, me pongo a escribir o a leer o lo que sea. Y el tiempo ahí rinde un montón. Después de la tarde puedo estar enloquecido, pero apago los incendios. Y la otra cosa que yo fui viendo con el tiempo es que todas las esferas tienen un montón que ver. Y, en particular, cómo estoy enseñando yo literatura a partir del griego, pero yendo a otras épocas, fue muy enriquecido y facilidad por escribir novelas. Y esto de decir, bueno, vamos a hacer teoría literaria, pero también con la perspectiva del novelismo. Porque aparte montones de chicos en la facultad de letras, en realidad, quieren escribir también. Y no hay un espacio que combine esas dos cosas, que en realidad sí es compatible. Gracias a leer críticamente un libro, vos escribís mejor. Gracias a escribir mejor, vos escribir a secas, vos intentás buscar la crítica literaria y los libros que ya están escritos. Entonces creo que todo es bastante compatible. Y también creo que el mismo tema puede ser abordado de 100.000 millones de maneras. Entonces, si algo me impresiona, claro, si algo te impresiona de manera directa y es una sensación o una emoción, y son poemas ideales. Pero si tiene 2 o 3 personajes y vos pones al final el conflicto, quizás es ideal una obra de teatro. Quizás si no va para ese lado, como por ejemplo, es muy complicado poner motivos, podés hacer un cuento. Y esa cuestión de el mismo input del mundo para mí es hermosísimo. Y bueno, esto que te decía, yo apuesto mucho a la variedad. A mí lo que me... No sé si es un poco por temperamento, seguramente, pero me interesa mucho hacer eso. Hoy un libro, mañana hoy un cuento, mañana una poesía y pasado una obra de teatro y después hasta lo que la vida ofrezca me encanta. No casarme con un género. Soy más bien como medio del mundo del género. No sé si te respondí a toda la pregunta, pero bueno, era mejor. Bueno, yo voy a decir algo que espero que esté bien dicho, que cueste un poco. Yo lo conozco un montón, a Tomás, y desde que era chiquita, ya que soy la madre, pero además de eso, también estoy con él en el curso de literatura que da virtual, en el laboratorio de narrativa que llama él. Y con todo lo que están diciendo de este libro, que todavía no leí, me doy cuenta que las enseñanzas de Tomás es eso lo que le interesa hacer y plasmar, porque no se cansa de repetirnos las diferentes literaturas o géneros literarios, y con lo que dijo de los autónimos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los heterónimos. Es como que se me cerró esa idea de que a Tomás evidentemente le interesa como investigador, como docente y como autor, como escritor, juntar lo que es la literatura en general. Y cosa que yo vengo viendo desde que era chiquito, la literatura es lo que más le interesa en la vida. Es una cosa que es una pasión y se ve plasmado con todo lo que ustedes están diciendo en este libro y en lo que están diciendo. La verdad es que yo dije, este es Tomás, el que está queriendo plasmar todo lo que viene de la literatura y que conoce de la literatura y que investiga de la literatura en una obra de Sofía. Me pareció eso. Es una pasión la literatura, también es un problema, porque cuando uno pone mucho el acento en otra cosa, lo que decíamos recién, descuida todo lo demás. Yo, casi todo lo demás, soy terriblemente vago. Y sí, me acuerdo de una novia que me decía, tenés que regalar un poco de jardín, y yo decía, bueno, puede ser, pero no creo que lo haga en realidad. Porque si tengo media horita, voy a leer otro libro o escribir otra página. Eso me vuelve muy enfocado, pero también muy limitado. No tengo problema, me siento re feliz en eso. Pero bueno, digamos que son las dos caras. Soy una persona un poco peculiar. Una pregunta más. Bueno. ¿Tenemos una pregunta? No, agradecer la gran labor de Pau. La verdad que, bueno, quiero un aplauso para todo el equipo. No tengo palabras de agradecimiento.
Yo también quiero hacer un agradecimiento a Gut, a Griselda, a Pau, por ejemplo, que me decía, me acompañó tanto el proceso y con el entusiasmo, tanto que no flaquea. Vieron que sin entusiasmo es difícil llegar a cualquier puerto y cuando las condiciones materiales no son las mejores, mucho más todavía. El entusiasmo nos mantiene vivos y el entusiasmo es algo que nunca perdimos, nunca perdimos, sino que siempre lo tuvimos a un nivel altísimo. Eso fue tremendamente satisfactorio. Y antes de terminar el bar, quisiera recordar algo que siempre recuerdo. Y es que este stand no siempre fue la provincia de Buenos Aires. Antes era de otra, digamos, institución. Y cuando quedó vacío, vino la provincia de Buenos Aires y lo ocupó. Y ahora estamos todos acá reunidos gracias a que la provincia de Buenos Aires ocupó el stand principal y central de la escena. Esto también que quiero decir también que cosas que vimos, por supuesto, un montón de tiempo, no las tenemos que dar por supuesto más y que tenemos que salir a luchar activamente para ocupar espacios que quedan vacíos y por otros caminos que ahora parece que están cerrados y demás. Que estemos todos acá reunidos para mí tiene que ver con eso, así que bueno, les agradezco un montón la presencia y que sigamos ocupando estos espacios cuando hace más falta que nunca. Les agradecemos la presencia, el acompañamiento de siempre. Decir que, bueno, fue hermoso trabajar con este equipo, como bien dijo Gus hace un rato. Y la obra, sinceramente, no porque hayamos publicado nosotros, pero es tan magnífica que uno se sumerge en la obra. Y como dice Pau, no le tengan miedo de la cantidad de páginas, porque uno empieza a leer, se zambulla en la historia, en los personajes, y cuando sale ya sale igual. La obra es, como vos decís, Tomás, que te gusta escribir como más específico, detallista. La obra tiene un gran nivel de detalle, tantas tramas y subtramas, que era imposible poder dividirla. Y la habíamos disfrutado tanto trabajando la obra completa que no podíamos hacer sin la obra. Así que bueno, seguimos apostando con obras de esta calidad y bueno, esperamos sus comentarios una vez que vean la obra. Muchas gracias por la compañía. Si se quieren llevar el libro firmado, me mandan la vez, además se lo firman, y si no se lo llevan hoy, escaneen el QR y empiecen a leerlo. Yo les prometo que lo van a poder leer. Gracias.